Hola, me llamo Mía y soy miembro de un equipo de respuesta de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Participo en muchas actividades de apoyo a mi comunidad durante todo el año. Recibimos formación periódica para responder ante emergencias de todo tipo, desde accidentes a emergencias de salud pública, desastres o crisis tales como terremotos, inundaciones, movimientos de población, sequías, vertidos peligrosos, epidemias e incendios de frecuencia e intensidad crecientes, en parte a causa del cambio climático, con millones de personas afectadas cada año. Afortunadamente, es posible reducir el riesgo de desastres o mitigar su impacto. Los equipos de respuesta prestan mejores servicios en sus comunidades cuando están bien preparados. Ahora bien, todo miembro de Cruz Roja o de la Media Luna Roja sabe que todo ese gran trabajo de preparación no se produce de la noche a la mañana. Lleva mucho trabajo coordinarse con las autoridades y colaboradores, reconocer los riesgos y peligros para los que debemos prepararnos, conocer las nuevas tecnologías para una mejor respuesta y conseguir que los equipos locales estén formados y equipados. Pero también cómo establecer sistemas de alerta temprana y protocolos, o aprender a identificar las necesidades de las personas más expuestas al riesgo. Les voy a contar un poco más sobre lo que hemos hecho para asegurar que nuestra respuesta sea oportuna, adecuada, bien coordinada, pertinente y eficaz. En los últimos años, hemos trabajado con colegas de toda la organización para revisar nuestro mecanismo de respuesta, aprender de las operaciones de respuesta anteriores y debatir qué elementos podrían reforzarse. El enfoque Preparación para una respuesta eficaz es el método de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para medir su capacidad de respuesta en situaciones de crisis. Permite el análisis de las capacidades, fortalezas y vacíos existentes en los sistemas de respuesta de una sociedad nacional. La sociedad nacional asume la elaboración de un plan de trabajo que, cuando se implemente, contribuirá a reforzar nuestra capacidad de respuesta global. Tenemos que establecer bien nuestras prioridades y utilizar previsiones científicas para responder más rápida y eficazmente. Recientes epidemias, como la de COVID-19 y las emergencias desencadenadas por el clima, han demostrado que debemos aumentar la inversión en preparación ahora, en lugar de esperar a que se produzca la próxima crisis. La elección es clara: retrasar y pagar el precio o planificar y progresar. Sabemos que invertir en la preparación para desastres merece la pena, por las vidas humanas que se salvan, la rapidez de la recuperación y los beneficios económicos. Si aumentamos la inversión en la preparación para desastres, podemos situar a la humanidad en un camino más seguro para la próxima década y más allá.